Bendiciones a todos, Dios los bendiga. Bueno, esta semana ha sido de palabra muy fuerte de parte del Señor para ubicarnos en muchas creencias que por tradición, por costumbre o por falsa enseñanza se nos ha transmitido a través de los años. Y antes de comenzar el devocional acerca de lo que veremos hoy, quiero decir esto con mucha responsabilidad. Todos nosotros fuimos creados para creer. Si tu fe viene de la fuente correcta, tú vas a estar conectado con Dios. Te repito de nuevo, los hombres fueron creados para creer y actuar sobre las palabras. Fuimos creados específicamente para escuchar, creer y actuar de acuerdo con las palabras de Dios. Escucharlo a Él es la fuente de fe y de vida, como dice Romanos 10:17 y Mateo 4:4. Y la palabra de Dios está destinada a alimentar y estimular el corazón del hombre. La palabra de Dios es una semilla que solo puede producir fruto en el ambiente correcto. Y el ambiente correcto es el corazón humano cuando está receptivo. La fe es la respuesta del corazón a la influencia de la palabra. Y es a través de la fe que recibimos la provisión de su gracia para cada necesidad. La fe es la clave para apropiarnos de la provisión de Dios. La fe solo puede existir en un corazón que confía en la bondad de Dios. Los hombres vivirán por lo que oyen. Todos los hombres tienen fe humana y la capacidad de creer palabras. Aquellos que escuchan al mundo creerán lo que el mundo cree y harán lo que el mundo declara. Esa es su fe. El hombre caído ha ignorado la voz de Dios y las palabras de Dios. El hombre caído vive por fe, pero la fe que es del mundo. Cuando la palabra de Dios encuentra un lugar en nuestros corazones, nuestra fe cobra vida a partir de la verdadera fuente y comenzamos a pensar, a actuar y a hablar de acuerdo con la revelación de Dios. Y aquí es cuando comienza la vida verdadera y abundante. La verdadera fe solo viene de escuchar la palabra de Dios. La gracia es la provisión de Dios para cada necesidad. En la palabra que recibimos existe la gracia, provisión para realizar lo que Dios quiere. Si estamos recibiendo de la fuente continuamente, viviremos la vida exitosa. Dice Romanos 5:2, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Por qué quise comenzar con esto? Porque muchas veces nosotros tenemos tantas creencias, tantas doctrinas que se nos han enseñado a través del tiempo, de que en realidad seguimos tradiciones, pero no seguimos lo que en realidad dice la palabra de Dios. Hablar del cielo, hablar del infierno, es un tema tan delicado, tan profundo, pero a la vez tan ignorado que seguimos lo que el hombre dice. Pero, ¿qué tipo de fe está siguiendo? La doctrina del cielo, del infierno, son tan importantes también para ubicarnos a nosotros. Y si yo te preguntara, ¿qué ha pasado con el evangelio, con la doctrina del infierno? ¿Qué responderías? Porque es una doctrina también, es una enseñanza. ¿Qué habló Jesús acerca del infierno? ¿Qué dijo Jesús acerca de la vida después de la muerte? Hoy el título es ¿qué sigue después de que mueras? Escúchalo bien. ¿Qué sigue después de que mueras? Y no es con signos de interrogación, sino más bien es con puntos suspensivos. ¿Qué sigue después de que mueras? Escúchalo bien. A mí muchas veces me han cuestionado varias veces, de por qué doy tantas citas bíblicas en las predicaciones, en los estudios. Pues precisamente por lo que acabo de comentar hace rato, por lo que acabo de decirles.
debemos dejar que nuestro corazón se nutra de semillas de la palabra de Dios, no de la de nosotros. No critico ni juzgo a los que solamente leen un versículo o dos y de ahí desarrollan su tema en la predicación, porque es un estilo o la manera en que Dios los usa. Pero debemos de alimentarnos de la palabra de Dios. Ahora escucha muy bien. ¿Qué dijo Jesús acerca de la muerte? ¿Qué dijo Jesús acerca del infierno? Dice en Lucas 16, 23, 24, y en el Hades, hablando del rico y Lázaro, alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. El pasaje que acabamos de leer, de Lucas 16, 23, 24, está tomado del relato del hombre rico y Lázaro. Uno fue al cielo y el otro al infierno. Algunos dicen, algunas sectas, como hablábamos ayer, adventistas, santos de los últimos días, testigos de Jehová, dicen que esto es una parábola, que no fue una historia. Algunos dicen que el relato es un hecho histórico y otros que es una parábola. Pero en verdad, esto no importa. Aunque es bien sabido que las parábolas no se deben tomar como hechos literales. Por un lado, el relato del hombre rico y Lázaro bien puede referirse al estado intermedio donde están los muertos entre la muerte y el juicio final. Y si es así, pues ciertamente enseña que los que mueren están muy conscientes cuando fallecen. Pero si Lucas 16, 19 al 31 se refiere a este estado intermedio, tampoco cambia lo que sabemos sobre el castigo consciente más allá de la tumba. O sea, dicho esto, hay algunas observaciones que debemos de estudiar. Número 1, Jesús no inventó la enseñanza del infierno. Él la dio por sentada. Es decir, que algo que se daba por hecho o por verdadero. No utilizó esta historia para crear la doctrina del infierno. Cuando dijo que el hombre rico estaba en el infierno, aunque la palabra griega utilizada es Hades, la tumba, estaba afirmando lo que el Antiguo Testamento enseña y lo que generalmente se tomaba por cierto en ese momento. Recuerden que hay 3 palabras para referirse al infierno: Hades, Gehenna y Tártarus. Número 2, el hombre rico tenía conciencia en el infierno. No hay ningún indicio de aniquilación en lo absoluto, como hablábamos ayer, de esa doctrina muy cómoda de no creer que existe el infierno. Número 3, estaba sufriendo, estando en tormentos. Él dijo que estoy atormentado en esta llama, en Lucas 16, 23, 24. Número 4, él oró: Padre Abraham, ten misericordia de mí. Esto sugiere que la gente puede orar en el infierno. Repetirán esencialmente el mismo tipo de oración que hacemos al convertirnos en cristianos. Dios, sé propicio a mi pecador, como dice Lucas 18:13. Pero será demasiado tarde orar en el infierno para recibir respuesta. Número 5, tenía memoria. Tenía memoria porque algo que hará el infierno, que el infierno sea un infierno, es que tendremos nuestra memoria intacta. La respuesta al hombre rico fue en Lucas 16, 25: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora es consolado aquí y tú atormentado. Hay muchas otras cosas que le pudo haber dicho al hombre rico, pero esto nos deja ver lo que también hará que el infierno sea un infierno, y será recordar lo que nos llevó a él. Dios solo castiga cuando tiene que hacerlo. El juicio revelará por qué cada quien ha sido enviado al infierno. Y el Espíritu Santo, por ejemplo, Él intervino y juzgó a Ananías y Zafira por mentirle, pero antes de que murieran, en Hechos 5 del 1 al 11, Pedro les recordó que no estaban obligados a vender sus propiedades,
pero estaban mintiéndole a Dios sobre una promesa que habían hecho y habían incumplido. Yo ayer hablaba con un hermano y le decía que una de las cosas que más me preocupan y me impactan a la vez es ver la facilidad con que hermanos creyentes supuestamente hacen promesas a Dios y al final terminan retractándose. Lo que ya le diste a Dios no tienes por qué volverlo a pedir. Y cuando haces una promesa al Señor, no tardes en cumplirla, porque si no se te toma como pecado, dice la palabra. Pero Ananías y Zafira, la propiedad que ellos habían vendido y habían prometido darla, era de ellos. Y si la vendían, el dinero era de ellos. Pero como querían figurar entre aquellos que vendían sus propiedades y lo daban todo a los apóstoles, fingieron que hacían lo mismo, pero fueron descubiertos cuando Pedro les dijo que no habían mentido a los hombres, sino a Dios, y enseguida murieron. Lea la historia en Hechos 5 del 1 al 11. Número 6, el hombre rico, en la historia, volviendo a la historia, aparentemente estaba solo. Y a veces pensamos con ligereza, si voy al infierno, por lo menos tendré mucha compañía, allá me voy a encontrar, hasta bromeamos, me voy a encontrar a fulano, a mengano y esto. Pero según lo que contó Jesús, lo más probable es que no tengamos ninguna compañía, de que estés solo con tu memoria, tus recuerdos, tus lamentos. Número 7, es permanente. Lucas 16:26 dice, además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Por más que anhelen, el destino es eterno. Por eso, por favor, te exhorto a que estudies la palabra de Dios. Estos devocionales no son fáciles, estos estudios no son fáciles de darlos. No es fácil para mí el darlos, el comunicarlos a ustedes. Quisiera hasta poder inyectarles la urgencia de entendimiento para que escaparan de la ira de Dios, del fuego eterno. Pero eso es una decisión que solo pueden hacer ustedes. Número 8, la única prueba que tenemos de que el infierno existe es lo que la Biblia enseña de él. El hombre rico suplicó que enviaran a Lázaro para convencer a sus 5 hermanos de que el infierno es real. Si Lázaro era resucitado de entre los muertos, sus 5 hermanos se convencerían de él. Pero la respuesta que el hombre rico recibió fue: a Moisés y a los profetas tienen. En Lucas 16:29, óiganlos. Y luego añadió estas solemnes palabras en el verso 31. Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán los 5 hermanos, aunque alguno se levante de los muertos. Con esto se sobreentiende que no hay ningún muerto que regrese de la tumba. ¿Cuántas veces escuchamos historias? Es que mi abuelita me habló, es que mi mamá me habló, mi hermano se me apareció. No fueron ni tu abuelita, ni tu hermano, ni tus hermanos, son demonios que te quieren engañar. Ahora, el fuego es literal o simbólico. Si nos preguntamos, ¿es el fuego del infierno algo literal y físico o es algo que va más allá de todo lo que podamos imaginar? Tal vez no lo sepamos, pero quizás el mismo fuego que vio Moisés en la zarza ardiente que no se consumía en Éxodo 3, del 2 al 3, aquel era un fuego sobrenatural. Sea como sea, literal, físico, espiritual, alegórico, figurativo o una hipérbole, dale el nombre que tú quieras. Yo estoy de acuerdo con lo que Abraham dice en Génesis 18:25.
el juez de toda la tierra, no ha de hacer lo que es justo? Esa pregunta es suficiente para mí, porque la respuesta es sí. Dios es justo, ecuánime, honrado e infinitamente sabio. Lo que el Dios Todopoderoso decida será correcto y se verá como correcto. Ahora, ¿por qué su nombre fue borrado? Porque sabemos que el nombre del hombre que fue al cielo es Lázaro. Pero ¿por qué el nombre del hombre rico fue borrado? Nunca te lo has preguntado. ¿Por qué solamente se le menciona como el hombre rico? ¿Por qué? Sabemos el nombre de Lázaro, del pobre, pero no del hombre rico. Dios le dijo a Israel en Isaías 43:1, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Y la palabra también nos habla de que el Señor borrará nuestro nombre del libro de la vida. Esto es profundo, solo para entendidos. El Señor le dijo a Moisés, el hombre que pecare, ese morirá. Ayer lo estudiamos. Y borraré su nombre del libro de la vida. Y cuando Juan tuvo la visión en Apocalipsis, el Señor también dice que borrará el nombre del libro de la vida. Esto debe de hacerte pensar, porque el nombre del hombre rico no estaba en el libro, estaba borrado del libro de la vida. Jesús le dijo a los 72 que envió, de 2 en 2, en Lucas 10:20, regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Esto es lo que tú debes de buscar, que tu nombre y el mío estén en el libro de la vida. Cuando regresaron los discípulos haciendo alarde de que los demonios se sujetaban en su nombre, de que hacían milagros, que predicaban, que los enfermos sanaban, Jesús los ubicó inmediatamente y les dijo, no se maravillen de eso. Lo que debe de preocuparles realmente y maravillarlos es de que sus nombres estén en el libro de la vida, que tengan la seguridad. Y te pregunto a ti que estás escuchando, ¿tienes seguridad de que tu nombre está en el libro de la vida? Segunda de Corintios 5:10 dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y Jesús lo dijo claramente en Juan 5:29, porque todos vamos a resucitar, todos es todos, para dar cuenta de lo que hayamos hecho en el cuerpo. Algunos reaccionan diciendo, nunca me ha preocupado ir al infierno, y los entiendo, pero deberías de preocuparte, porque el infierno es real, el infierno existe, así como existe el cielo, pero el diablo no quiere que creamos en eso. De la misma manera en que Satanás trata de distorsionar y pervertir el evangelio, también desviará el pensamiento de la gente para que no crean en el infierno. La ausencia del temor a Dios en la iglesia en general se debe en parte a que no se predica ni se cree en el infierno. Hoy en día todo es éxito, prosperidad, siéntete bien, esta es tu casa, este es un hospital para enfermos y aquí te tratamos bien, Dios te ama como eres, ¿de verdad? Existe una enorme correlación entre la falta de temor a Dios en la tierra y en que no se crea en el infierno en la iglesia. Por eso el domingo en la predicación hablábamos de que los mayores culpables somos los predicadores. La buena noticia es que nadie tiene que ir al infierno. Tú no tienes por qué ir ahí. Si estás escuchando es que aún tienes oportunidad de arrepentirte y de no ir a ese lugar de tormento. Pero no esperes a morir
y a creer como la tradición ha enseñado que haciéndote cierta cantidad de misas, de ritos, tu cuerpo, tu alma va a salir del purgatorio. Muertos una vez y después el juicio. Nada de eso es real. Nada puede ser más emocionante que saber que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. Y eso significa que no iremos al infierno. ¿Alguna vez has pensado en los momentos en que Jesús voluntariamente permitió que lo que dijo fuera tergiversado y nunca se molestó en explicarle? ¿Mm? Él hablaba de situaciones que eran bastante ridículas en sí mismas y no hizo el menor esfuerzo en decir, ay, perdón, es que no es eso lo que quise decir, o permítanme reformular lo que dije, o lo que realmente quise decir es que, no, en otras palabras, hubo ocasiones en que la gente pensaba una cosa, pero Jesús se estaba refiriendo a otra. Y él no se molestó en explicarles lo que realmente quería decir. Por ejemplo, cuando Jesús le dijo a los que lo escuchaban en Juan 2:19, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Él sabía exactamente cómo lo percibirían ellos. Pensaron que se refería al templo de Jerusalén, pero aún así permitió que lo malinterpretaran. En el verso 20 de Juan 2, en 46 años fue edificado este templo, respondieron, y tú en 3 días lo levantarás. Y de hecho, esta declaración fue utilizada en su contra cuando los judíos buscaban excusas para crucificarlo. En Mateo 26, 61 al 63, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Y no fue sino hasta que Juan escribió el 4.º evangelio, muchos años después, que el verdadero significado de las palabras de Jesús salió a la luz. En Juan 2:21, mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto en Juan 2:22. Años después, Juan eligió explicar lo que Jesús realmente quiso decir. Jesús no se explicó a sí mismo, Juan fue el que lo hizo. Sin embargo, hay otras ocasiones en que los escritores de los evangelios no aclaran las cosas, ni dicen, esto es lo que Jesús realmente quiso decir, cuando hablaba de temas que eran muy ofensivos. ¿Nunca te has preguntado por qué los escritores de los evangelios, aparte de Jesús, no hablaron más del infierno? ¿Nunca te lo has preguntado? Por ejemplo, en el capítulo 6 de Juan, que contiene algunas de las palabras duras del evangelio, Jesús se llamó a sí mismo el pan que descendió del cielo en el verso 41. Pero él no hizo ningún intento por explicar lo que quiso decir. Él permitió que sus enemigos interpretaran lo que se había rumorado durante años, que Jesús era hijo ilegítimo de José y de María, porque decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice del cielo he descendido? En el verso 42. La prueba de que se estaban refiriendo al supuesto nacimiento fuera del matrimonio de Jesús es que dijeron en Juan 8:41, nosotros no somos nacidos de fornicación. O sea, diciéndole, tú eres un bastardo. Era como si dijeran, a diferencia de ti, Jesús, no somos hijos ilegítimos. A nadie le importaron estos rumores, mientras Jesús alimentaba a miles con los panes y los peces. Pero cuando comenzó a hablar de cosas que ya eran incómodas, comenzaron a demostrar su odio hacia él. Y en este caso Juan nos salió a explicar diciendo, por cierto, Jesús nació de la Virgen María. No dijo eso. De hecho, el relato del nacimiento virginal ni siquiera es mencionado en Juan, en el Evangelio de Juan.
podemos estar seguros de que si los judíos habían oído estos terribles rumores, también los habían oído los discípulos. Sin embargo, ellos eran leales y no cuestionaban a Jesús. No hay ningún indicativo de que los 12 supieran que la Virgen María dio a luz a Jesús. Ellos recibieron esta información después, cuando María le dio a Lucas los detalles, así como a Mateo. A nadie le importaron esos rumores mientras Jesús alimentaba a miles con los panes y los peces. Y la pregunta es, ¿tenemos derecho a escoger y elegir qué declaraciones de Jesús queremos creer? Y hay más. Jesús dijo en Juan 6, 54, 55, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Y eso ya era demasiado. Al escuchar esto, incluso muchos de sus seguidores dijeron en el verso 60, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y ya no andaban con él, dice Juan 6, 66. Y estas fueron posiblemente las palabras más desagradables para sus oyentes. Juan pudo haberlo explicado, pero no se molestó en decir que se estaba refiriendo a la cena del Señor. En otras palabras, en ocasiones Juan explicaba lo que Jesús dijo, pero no todo el tiempo. Y sin duda una de las enseñanzas más ofensivas y difíciles de Jesús, pues es la del castigo eterno, la del infierno. Habría sido maravilloso que Juan nos hubiera ayudado a comprender esta enseñanza con algún comentario que no nos dejara en el aire, pero no lo hizo. Ninguno de los escritores de los evangelios habla sobre las enseñanzas de Jesús, sobre el castigo eterno, sobre el infierno, pero tampoco se disculpan por eso. Cuando Jesús terminó de decir sus palabras duras en Juan 6, él notó que miles dejaron de seguirlo y le dijo a los discípulos, ¿se quieren ir ustedes también? Y le respondió Pedro en el verso 67 y 68, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Ahora te pregunto, cuando escuchas una enseñanza ofensiva, especialmente la del castigo eterno, ¿te vas a retractar de seguir a Jesús? ¿O vas a decir, ¿a quién iremos, Jesús? Eres el único Hijo de Dios. El infierno fue creado por Dios, no por mí. Sus caminos son más amplios que los nuestros, sus pensamientos más profundos que los nuestros. Y de hecho, como dice Isaías 55:9, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos, dice el Señor. Por muy incorrecta, ridícula e injusta que esta enseñanza del infierno nos parezca, deberíamos bajar nuestra voz y ponernos del lado de Abraham, como lo leímos antes. Él tampoco podía entender por qué Dios destruiría a Sodoma y Gomorra sin darles una última advertencia, sino que se resignó con esta pregunta en Génesis 18:25. ¿El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo? Esa debe ser nuestra posición ante esta enseñanza. Ahora, por razones que no entendemos, el Espíritu Santo no parece intervenir así todos los días, pero cuando lo hace es porque el Dios soberano, justo y misericordioso ha elegido actuar y convencer a la gente del juicio venidero, porque el único que convence de justicia, de pecado y de juicio es el Espíritu Santo. Y solo lo hace a través de la palabra de Dios. El Espíritu y la palabra actúan juntos. Por eso la espada del Espíritu es la palabra de Dios. El Espíritu Santo es el único, es nuestra esperanza que con
con estos estudios que hemos tenido en esta semana, que el Espíritu Santo grabe estas palabras en tu vida. Si no nos encontramos aquí en la tierra, a ti que estás escuchando, oro para que nos veamos en el cielo, pero que ya no vivas apartado del Señor. La próxima semana hablaremos del cielo, pero quiero dejarte con lo que veremos el domingo. El domingo, recuerden que estamos estudiando acerca de la santidad de Dios. Y el título será: La santidad no es una opción. La santidad es la belleza de Dios. La Biblia dice en la hermosura de la santidad, en el Salmo 96:9. No hay nadie más hermoso, más asombroso, más atractivo, más abrumador y maravilloso, más glorioso que Jesús. Él es la persona de la santidad y Él es totalmente fascinante. A pesar de esto, la mayoría todavía no tiene una comprensión adecuada de la rectitud o la santidad. Por eso estudiamos el domingo pasado un novio santo que quiere a una novia santa. La iglesia generalmente reduce este maravilloso atributo de Dios a una lista de reglas de lo que podemos y no podemos hacer, y piensan que esa es santidad. Pero es su belleza y santidad lo que hace que ese error sea tan despreciable, y sin embargo, pues entiendo la necesidad de tener reglas. A lo largo de la historia ha habido quienes confiesan a Cristo, pero viven como el diablo y llaman a eso gracia. Si nuestra comprensión de la gracia no nos lleva a la rectitud, a la santidad, pues no hemos entendido la gracia. Ahora, solo te quiero dejar con esto. ¿Qué es lo que significan las palabras en Hebreos 12:14 cuando dice que sigamos la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor? Depende en alguna medida nuestra salvación de que alcancemos algún nivel de santidad personal. ¿Qué crees tú? ¿Qué crees tú? Medita, y te vuelvo a exhortar, vuelve a reescuchar los estudios. Te van a servir para toda la vida y para ubicarte si has estado viviendo alejado del camino de Dios, que es angosto. Si has estado caminando por brechas y caminos anchos de deleite, de placer, olvidándote de Dios, es tiempo de regresar a casa. Es tiempo de volver y a rectificar y a confirmar de que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por esta semana hermosa y poderosa, Señor, porque tu palabra es la única que puede transformar. Como estudiamos al principio de hoy, Señor, la fe viene por el oír, pero todos los días estamos expuestos a 4 tipos de voces y a 4 tipos de fe, porque también los demonios creen y tiemblan, dice tu palabra en Santiago. Y cada día escuchamos 4 voces, la de Satanás, y podemos escuchar su voz y creer en la fe que él cree, pero podemos escuchar tu voz que es hermosa y que nos quiere guiar a la rectitud y a la santidad y aumentar nuestra fe por el oír de la palabra de Dios. O podemos también tener la fe, la propia fe nuestra, creyendo que con nuestras fuerzas, con nuestro esfuerzo, vamos a salir adelante, confiando en el hombre, pero maldito el hombre que confía en el hombre. Y esa es una fe del hombre. O podemos creer en la fe de los demás, escuchando a los demás. Y es una fe que ni siquiera es nuestra, es de los demás. Por eso hoy ubícanos, Señor. Que no sigamos fábulas ni cuentos de aquellos que dicen que el infierno no existe, que como un Dios de amor pudo haber creado un lugar tan terrible para el hombre.
pues no lo creaste para el hombre, tu palabra es clara, lo creaste para el diablo y sus ángeles, pero tú eres un Dios justo y tienes que castigar al culpable, Señor, si no se arrepiente. Y tú lo envías a ese lugar de tormento eterno, como hoy estudiamos en la historia del rico y Lázaro, Señor. Que nos preocupemos de que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Por eso no aparece el nombre del rico, porque había sido borrado del nombre de la vida. Y en el infierno no se pronuncian nombres. En el infierno hay personas culpables de juicio eterno. Pero en el cielo seremos conocidos por el nombre que tú nos darás, como estudiamos también hoy. Por eso Lázaro lo conocemos, que fue aquel pobre que murió, pero era justo, y tú lo llevaste al seno de Abraham, y ahora está en el paraíso, porque después de que tú moriste en la cruz, Señor, tú diste la oportunidad de estar contigo en el paraíso. Fue un antes y un después, así como se lo dijiste a aquel hombre malhechor, ladrón que estaba a un lado tuyo en la cruz. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Que entendamos esta profundidad de tu palabra, Señor, y que dejemos esos cuentos que solamente nos llevan a distraer la mente, procurando entender misterios, que si la bestia, que si las trompetas, y mirando las tribulaciones que van a venir al mundo, cuando tu palabra es muy clara y dice que tu iglesia no pasará por tribulación alguna, que cuando venga ese momento de terror, tu iglesia será arrebatada, Señor. Pero el mundo nos distrae con noticias trágicas. El mundo nos distrae con misterios que queremos conocer. Cuando tu palabra está revelada, solamente es cuestión de escucharla y leerla, Señor. Pero es tiempo de ubicarnos. Por eso, Señor, te rogamos que tu Espíritu Santo nos la revele. Y que el domingo, Señor, te rogamos de antemano por un servicio glorioso y poderoso, por todo lo que tú estás haciendo en los hospitales, Señor, en las comunidades, en Rincón, Señor, y lo que harás con tu remanente pequeño. Que tus palabras que tú hablas no teman manada pequeña, porque a vuestro Padre os ha placido daros el reino. Que sean rema en nuestra vida, que se graben en nuestro corazón y que te exaltemos como tú lo mereces el domingo, Señor. Y que nos demos cuenta, Padre, de lo que tú nos mandas, que la santidad no es una opción, sino debemos seguirla, porque sin ella no te veremos. Y que meditemos en el estudio de hoy, Señor, y en los que vimos durante la semana, como tú, Señor, nos lo muestras hoy, que sigue después de la muerte, pero no a manera de pregunta, sino en puntos suspensivos, que sigue, y hoy tú no lo mostraste. Te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús.